Las guerras civiles y conflictos internos han sido un fenómeno histórico que ha dejado profundas huellas en la humanidad a lo largo de los años. En este contexto, la guerra civil en El Salvador se erige como un episodio emblemático en la historia contemporánea de América Central. Este conflicto se caracterizó por su ferocidad y complejidad, con una serie de facciones enfrentadas y un alto costo humano. Sin embargo, es un ejemplo relevante del proceso de paz que eventualmente puso fin a la violencia, marcando un hito en la búsqueda de soluciones pacíficas para conflictos armados en la región. Pero para poder entender verdaderamente la guerra civil salvadoreña, tenemos que empezar desde el principio. El Salvador es un pequeño país ubicado al occidente de América Central. Limita al norte y este con Honduras, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Guatemala. Cuenta con una población aproximada de 6,5 millones de personas y cuenta con una capital establecida en la ciudad de San Salvador. Al igual que muchos países de América Latina, las raíces de los conflictos se remontan a la época colonial y de independencia. Podemos ver que desde 1821, año en el cual El Salvador declaró su independencia de España, el país estaba marcado por una serie de constantes conflictos políticos, que lo ha llevado a cambios radicales, como lo fue la transición de periodos federales a repúblicas unitarias. De ahí en adelante la inestabilidad política sería generada principalmente por la lucha entre liberales y conservadores. Con la victoria definitiva de estos primeros en 1871 se marcó el inicio de una serie de gobiernos liderados por terratenientes, conocida como la República Cafetalera. Durante este periodo, en 1881 y 1882, y bajo el mandato del presidente Rafael Saldívar, se decretó la abolición de la propiedad comunal y el ejido, con lo que se puede establecer que se genera una de las primeras causas de lo que se convertiría en la guerra civil del siglo XX. Avanzando en el tiempo y llegando al siglo XX, nos situamos en otro de los capítulos importantes de la historia de El Salvador, un periodo crucial que abarca desde la década de 1930 hasta finales de los años 70, y que igualmente fue marcado por cambios políticos y sociales significativos. Empezamos en el año de 1931, año en el cual El Salvador vio el ascenso al poder del general Maximiliano Hernández, tras el derrocamiento del gobernante civil Arturo Araujo. Este suceso marcó el comienzo de una serie de gobiernos militares que dominarían el país durante 4 décadas. Un año después, en 1932, y gracias a la concentración de tierra en pocas manos y las desigualdades sociales, se dio el levantamiento campesino e indígena, que fue brutalmente reprimido y resultó en la trágica pérdida de 30.000 vidas. A pesar de esta rebelión y de estas muertes, el régimen de Martínez se mantuvo en el poder hasta 1944. No es sino 20 años después, durante la década de 1950 y bajo los gobiernos de los coroneles Óscar Osorio y José María Lemus, que se impulsaron las reformas sociales que impulsaban la economía y el desarrollo social, pero a pesar de todo mantenían el fuerte control sobre la oposición. Para la década de 1970 y a medida que avanzaba los años, El Salvador experimentó una creciente agitación social. La falta de libertades, la brecha económica abismal y las tensiones globales contribuyeron a un ambiente cada vez más tenso. Es en este periodo que se da el surgimiento de grupos de izquierda, como las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, y que buscaban entonces el desafío del status quo. 2 años después, en 1972, y después de un intento de golpe de Estado fallido contra el general Fidel Sánchez, el líder opositor José Napoleón de Arte fue encarcelado y exiliado. También para esta época y a mediados de la década de 1970 se empezaron a formar los grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, o también conocido como FARN, y surgieron con mayor fuerza los partidos políticos de izquierda. Estos grupos normalmente se financiaban mediante secuestros de empresarios y funcionarios públicos. Para el año de 1971 se da lo que se considera como el punto de inflexión dentro del conflicto salvadoreño, el cual fue el fraude electoral, un proceso electoral controvertido que llevó al poder al general Carlos Humberto Romero y que aumentó las tensiones y descontento dentro de la población. Por su parte, el gobierno respondió a la creciente agitación social con represión y grupos paramilitares como el grupo llamado como Orden.
Se llevaron a cabo asesinatos selectivos y la represión de manifestaciones públicas. Y también, de manera indirecta, se sentaron las bases para lo que pasaría a ser conocido como la Guerra Civil Salvadoreña. Si se quiere hablar de actores principales, el primero y más obvio de ellos es el gobierno de El Salvador. Pero para entrar en mayor contexto se habla entonces del FAES, o las Fuerzas Armadas del Salvador, que son las fuerzas militares encargadas de la defensa y seguridad nacional del país. Esta está compuesta por tres ramas principales. La primera se comprende como el ejército, que es la rama encargada de la defensa terrestre del país. Tiene como responsabilidades la protección de fronteras, la seguridad interna y la respuesta a situaciones de emergencia. La segunda es la Fuerza Aérea, que es la responsable de la defensa aérea del país y de llevar a cabo operaciones aéreas. Tiene como responsabilidades la vigilancia del espacio aéreo, el transporte aéreo y la cooperación en operaciones militares. La tercera y última rama se comprende como la Armada, que es la rama naval del FAES y se encarga de las operaciones marítimas y la seguridad de las aguas territoriales de El Salvador. El papel que tuvo el FAES dentro de la Guerra Civil salvadoreña fue central, ya que estuvo involucrada en una serie de acciones militares, de represión y operaciones de contrainsurgencia contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Este Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o también conocido como FMLN, fue un grupo insurgente que surgió en El Salvador en la década de 1980. Su nombre rinde homenaje a Farabundo Martí, el líder histórico de la lucha campesina en El Salvador y la figura histórica de la izquierda salvadoreña. El FLN se formó a partir de una coalición de 5 organizaciones guerrilleras de izquierda y se convirtió en el principal actor de la guerra civil salvadoreña. Esto fue un proceso importante y un hecho importante, ya que era la primera vez que se habían podido consolidar las diferentes facciones y frentes guerrilleros dentro de El Salvador. El FMLN se originó como una respuesta a la represión política y social en El Salvador, que estaba marcada por una desigualdad económica extrema y una falta de participación política efectiva para las fuerzas de izquierda. Durante la guerra civil, el FMLN luchó contra el gobierno salvadoreño y las Fuerzas Armadas en busca de reformas políticas y sociales, dentro de las que se incluían la redistribución de la tierra, la democratización y la justicia social. Por lo tanto, sus objetivos políticos se presentaban como la creación de un Estado más democrático, la justa distribución de la riqueza, la protección de los derechos humanos y la eliminación de la represión política. Estos objetivos atrayeron un apoyo diverso de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que buscaban verdaderamente cambios profundos en el país. También tenemos que tener en cuenta que hay actores que pese a no tener una participación activa, sí tuvieron una influencia muy importante y que se configuran como los actores secundarios. El primero de estos es Estados Unidos, que desempeñó un papel significativo en la guerra al proporcionar asistencia militar y financiera al gobierno salvadoreño. Todo esto dentro del marco de la Guerra Fría y la preocupación por la expansión comunista en América Latina. También tenemos como actores principales a los movimientos campesinos y los movimientos sociales, los cuales lucharon por la justicia social y económica dentro del país y resultaron lastimosamente víctimas del conflicto. Y por último tenemos a la Iglesia Católica, que desempeñó un papel destacado en la denuncia de violaciones de derechos humanos y la mediación en las negociaciones de paz. Las causas estructurales que alimentaron el conflicto dieron inicio a ese primer paso para iniciar el conflicto interno en El Salvador, pues son varias. Para empezar, tenemos que contextualizar qué sucedió antes del inicio de este conflicto y cómo era la vida de los ciudadanos del Salvador en ese momento. Para empezar, pues tenemos que tener en cuenta de que El Salvador era un país mayormente rural, donde pues los campesinos tenían pequeñas tierras, tenían sus pequeños cultivos y pues ellos sembraban para sí mismos o para ir a vender al mercado del pueblo y pues asimismo se intercambiaban productos y era la forma en que se vivía en El Salvador. ¿Qué pasó? El conflicto nace a raíz de que el Estado llegó a intervenir esta forma como se movía el país en ese momento y pues sustituirlo por uno de grandes cultivos y pues para hacer esto
necesitaban sacar a estos campesinos de estas tierras. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo que estas tierras valieran cada vez menos dinero y que llegaran estos agentes externos que se mencionan, como son las multinacionales bananeras o los que se dedicaban a los grandes cultivos de café y cacao, comprar estas tierras a bajo costo, aunando de que pues también habían unas familias en El Salvador que tenían mucho dinero y estas familias se aprovecharon de esta situación para comprar grandes tierras a bajos costos. ¿Y qué pasaba con los campesinos que no decidían entregar pues sus tierras? El gobierno llegaba con una política de expropiación y les quitaban sus tierras. Entonces ahora estos campesinos que saben sembrar y que no tenían empleo, pues tenían que ser contratados. ¿Y cómo lo hicieron? Estos nuevos actores los contrataban a muy bajos precios, a un salario muy pésimo, pues para seguir viviendo y mantener su calidad de vida. Entonces estas personas eran contratadas y recibían muy poco dinero, provocando de que ya nadie tuviera tierra y que la concentración de la tierra haya crecido muchísimo, provocando que subiera la pobreza en el país. Como había una grande pobreza y las cosas en El Salvador eran súper caras con respecto a lo que ganaban estas poblaciones de la base de la sociedad, pues provocaba grandes hambrunas, cosa que nunca se había habido en El Salvador. Y cuando estas personas trataban de elevar su grito, tratar de reclamar mejores circunstancias de vida, el gobierno respondía siempre con una fuerte represión llevada a cabo por manos del Ejército Nacional, los cuales no medían sus fuerzas y para evitar que crecieran estos grupos en contra del sistema, la represión era demasiado fuerte, las personas eran asesinadas, desaparecidas, y los que no, pues eran golpeados mínimamente. Entonces esto dio un caldo de cultivo a que nacieran en El Salvador guerrillas. Las dinámicas del conflicto interno en El Salvador son varias, dentro de las cuales pues se encierran lo que fueron las estrategias, sucesos, cómo se desarrolló el conflicto en general y cómo los grupos estatales o no estatales se iban adaptando a las circunstancias. Entonces para esto pues se va a hacer una recapitulación cronológica de qué sucedió. Pues para iniciar, el ejército de El Salvador pues contaba con grandes fallas internas de corrupción y de burocracia y asimismo pues tenía desactualizado su armamento generalmente y pues era muy débil. Por eso pues el grupo Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el cual encerraba varias facciones del país de otras pequeñas guerrillas y los cuales pues trataban de acceder al poder político del país mediante la guerra. Entonces, ¿cómo inició el conflicto? Este grupo tomó gran parte del oriente del territorio y pues el ejército no podía hacer nada al contrario, pues por la gran asimetría de fuerza. Entonces, ¿qué hizo que cambiara el conflicto? El punto de inflexión fue la entrada de Estados Unidos, el cual ayudó a actualizar al ejército mediante estrategias, mediante armamento, mediante nuevas formas de llevar el conflicto. Entonces, esto hizo que cambiara. Con el pasar del tiempo, pues el ejército, ya con todas estas ayudas, pues logró asestar varios golpes a las guerrillas y las fue debilitando, logrando recuperar grandes extensiones de territorio y así hasta que en San Vicente, que era el gran fuerte de este frente, pues fue retomado por el gobierno a través de sus políticas de guerra. Entonces, ¿cómo lograron esto? Cambiaron su estrategia de una estrategia de guerra convencional a una estrategia de baja intensidad impartida por Estados Unidos, la cual dictaba ser más precisos en sus ataques y reorganizar sus filas mediante grupos como Hacha, que eran 20 soldados, u otros que eran muy pequeños y que llegaban a hacer lo que tenían que hacer y asestar golpes principales. Entonces, esta guerrilla, al verse tan debilitada, cambió su forma de actuar y se fueron mimetizando con la población, no haciéndose notar, no teniendo frentes de guerra activos, sino cambió su estrategia de tomar el control político totalmente a la estrategia de guerra de guerrillas, la cual consistía en asestar varios golpes terroristas, hacer atentados, atacar varios puntos, pero nunca mantener una guerra total y abierta. Entonces esto se mantuvo hasta finales de los 80, cuando esta guerrilla decidió hacer un último gran intento de tomar el control estatal, la cual pues falló, pero
hizo que el Estado se diera cuenta de que esta guerrilla aún tenía fuerza para seguir luchando y que habían perdido de cierta forma el tiempo tratando de acabarlos. En el apartado de las intervenciones internacionales, se determinó que durante el conflicto interno de El Salvador hubo dos estados, actores estatales, que llegaron a intervenir. El primero pues fue Estados Unidos de América, el cual provocó que el conflicto tomara un nuevo rumbo y se cambiaran las formas y las estrategias del mismo, y de una manera mucho más pequeña y mucho más simbólica, la Unión Soviética, el cual pues no hizo un gran cambio. Retomando, Estados Unidos intervino en el conflicto mediante varios pretextos. El primero, el cual era llevar la estabilidad que alguna vez contó el país, puesto que desde la Casa Blanca se tenía la idea de que antes del inicio del conflicto y que las guerrillas fueran establecidas, el país era un muy buen lugar y tenía varias formas de salir adelante. Por otra parte, pues luchar para que los derechos humanos fueran restablecidos en dicho país, puesto que durante el conflicto se estaban violando de maneras muy salvajes y con mucha barbarie por parte de ambos sectores, ambos actores beligerantes como el Frente y el mismo ejército. Entonces ellos iban a llegar a restablecer con esa excusa. También, pues averiguar qué le había sucedido a sus connacionales asesinados, puesto que cabe resaltar, como se dijo anteriormente, de que llegaron grupos internacionales, los cuales eran estadounidenses, a hacer lo de los cultivos que se mencionó. Entonces por eso llegaron. Y pues ya en el conflicto lo cambiaron, puesto que actualizaron al ejército, los dotaron de armas, principalmente cambiando a la Fuerza Aérea, los cuales antes de la llegada de Estados Unidos, la Fuerza Aérea no contaba con aviones de bombardeo y pues los pocos aviones que habían solo eran de envío de cosas y eran muy desactualizados. Era prácticamente inexistente esta fuerza. Y a la llegada de ellos cambió el conflicto puesto que les entregaron bombarderos, aviones para llevar la logística de la guerra. Entonces empezaron a hacer un gran cambio y fue un punto de inflexión por lo mismo, con grandes bombardeos, con grandes llevadas de personas, y pues esto cambió la guerra. Por parte de la Unión Soviética se tiene de que apoyaban al Frente Farabundo Martí, puesto que ellos iban en contravía de los intereses norteamericanos, y como se tiene este conflicto en medio de la Guerra Fría, pues la Unión Soviética necesitaba desestabilizar en la región Estados Unidos, y por eso pues apoyó militarmente a este frente. Pero pues cabe resaltar de que la Unión Soviética en esas décadas del conflicto ya se encontraba muy debilitado por malos manejos de su política interna y también por conflictos que los habían debilitado. Por eso, pues fue prácticamente simbólica y solo enviaron algunas armas, las cuales no hicieron un cambio en el conflicto, pero pues su ayuda está ahí. Después de 10 años de violencia, las partes enfrentadas en El Salvador se vieron obligadas a negociar por diversos factores. Por un lado, el FMLN se encontraba en un momento de debilitamiento estratégico y por el otro, el gobierno había perdido legitimidad ante la sociedad que además de ser la base, estaba afectada por los enfrentamientos que traían consigo pobreza y demás causas estructurales. Fue por esto que el 4 de abril de 1990, por medio del Acuerdo de Ginebra, se inicia oficialmente el proceso de negociación con cuatro objetivos principales. El primero era la terminación del conflicto armado por la vía política. En segundo lugar, la democratización del país. En tercer lugar, el respeto a los derechos humanos. Y finalmente, la reunificación de la sociedad. Aquí hay que tener en cuenta que como es la ONU por medio de su Secretaría General la que llevó a cabo este proceso, se evidencian muchos ideales de la paz liberal en los objetivos planteados, por ejemplo, en cuanto a democratización del país y el respeto a los derechos humanos. El fin último de este acuerdo era establecer lo que se define como pues una paz estable y duradera que pudiera primero poner fin a las hostilidades y segundo garantizar las condiciones para cumplir los objetivos que se mencionaron anteriormente. Entonces, para dar continuidad a este acuerdo de Ginebra, se llevó a cabo un mes y medio después
el Acuerdo de Caracas. En este acuerdo se plantean y se establecen la agenda y el calendario de negociación. Esto es muy importante pues porque es la forma en la que se van a llevar las negociaciones. En esta negociación se evidenció una mayor preparación de la guerrilla insurgente en cuanto a la formulación de sus planteamientos y las delegaciones enviadas. Esto causó que pudieran exigir demasiado y que la delegación del gobierno tuviera que aceptar casi sin refutar. En esta agenda se diseñó la primera fase en la que el gobierno tenía que responder por 6 puntos: la Fuerza Armada, los derechos humanos, el sistema judicial, sistema electoral, la reforma constitucional y por el problema económico-social. El FMLN podía exigir y esperar las concesiones del gobierno hasta que hubiese acuerdos políticos. Ellos no tenían que hacer nada, no les correspondía hacer nada, porque hasta que no hubieran acuerdos políticos no podían llevar a cabo su parte, que era la concentración del cese al fuego. Entonces, esta primera fase se esperaba que se alcanzara a mediados de 1990 para iniciar la segunda, en la que se esperaba la inserción legal de la guerrilla con la vista puesta en las elecciones que se llevarían a cabo en 1991. Después de esto se dio el Acuerdo de San José, en donde se iba a negociar el tema de la Fuerza Armada. Sin embargo, este punto, al ser uno de los más delicados a tratar, tuvo un estancamiento en la conversación. Entonces, lo que propuso Álvaro Soto, que era el representante del secretario general de la ONU, propuso congelar el punto de las Fuerzas Armadas y ultimar detalles en cuanto al punto de derechos humanos. Entonces fue así como el 26 de julio de 1990 se firmó el Acuerdo de San José, que constaba de 19 puntos. Entonces, los primeros 9 hacían referencia a las garantías y a medidas concretas para la vigencia de los derechos humanos. Entonces aquí se incluía pues erradicar las desapariciones y secuestros, la tortura, las capturas nocturnas, garantizar el derecho al libre tránsito en las zonas conflictivas y la liberación de presos políticos, entre otras medidas. Y los otros 10 puntos eran acerca de la verificación internacional, en las que se acordó el establecimiento de una misión de Naciones Unidas en territorio salvadoreño. Entonces, esta misión tenía como objetivo pues verificar, recibir denuncias, investigar, formular recomendaciones para las partes que eran pues de obligatorio cumplimiento. Después de esto se dio el Acuerdo de México, en donde se incluyeron a varias fuerzas políticas y sociales. Entonces, este acuerdo fue muy importante porque fue algo así como marcar el boceto para lo que sería el acuerdo final. Aquí las partes negociadoras se comenzaban a poner de acuerdo en varios puntos de la agenda, temas como la Fuerza Armada, la reestructuración de sistemas electorales y judiciales, derechos humanos y nueva policía. Al Acuerdo de México le siguió el Acuerdo de Nueva York, en donde se plantearon 8 puntos, en donde 6 de estos hablaban sobre la fuerza militar. Entonces se estableció la depuración de la guerrilla a través de una evaluación de profesionalismo, respeto a los derechos humanos y la capacidad de adaptación a la nueva realidad democrática. También se estableció la reducción de la Fuerza Armada y la disolución de los cuerpos de seguridad y la creación de la Policía Nacional. Y ya los últimos 2 puntos trataban sobre la creación o el establecimiento de un foro de concentración económica y social con el fin de hacerle frente a estos problemas. Fue así como el 31 de diciembre de 1991 se firmó el Acta de Nueva York, en el que se establece que las partes declaraban haber alcanzado acuerdos definitivos. Y para finalizar, se da el Acuerdo de Chapultepec, firmado el 16 de enero de 1992. Este pues establecía un nuevo consenso de nación que implicaba un nuevo pacto social. Entonces acá las partes reconocieran que las transformaciones al poder militar y policial eran importantes. También reconocían que habían otras transformaciones que afectaban al Poder Judicial, al sistema de garantías de derechos humanos, al sistema político electoral.
Sin embargo, un punto importante a resaltar fue que no se le dio tanta importancia a los ámbitos económico y social. Fue así como con este acuerdo se puso fin a 12 años de guerra civil y permitieron la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país. Para el caso de El Salvador, las iniciativas de desarme, desmovilización y reintegración estuvieron muy conectadas al cronograma de implementación de los acuerdos de paz. Este progreso dependió de la implementación de la reforma política, que incluía varias medidas relacionadas con la justicia transicional. Los acuerdos firmados el 16 de enero de 1992 incluyeron un capítulo sobre el cese del conflicto armado. Este proceso fue muy importante porque debía ser aplicado en todo el territorio y fue definido como irreversible y dinámico. Del mismo modo, debía comenzar el 1 de febrero de 1992 y finalizar el 31 de octubre del mismo año. Entonces, esto incluía un cronograma muy complejo de cumplir debido a las exigencias y a la intención de los excombatientes del FMLN por reintegrarse a la vida civil con medidas que incluían reformas institucionales. Del mismo modo, este grupo insurgente no estaba dispuesto a desmovilizarse ni a desmantelar su estructura sin que se implementaran medidas de seguridad para sus miembros y para su incorporación a la vida política. Entonces, este cese al conflicto armado tenía 4 partes. El primero era el alto al fuego, en segundo lugar tenemos la separación de fuerzas, el fin de la estructura militar del FMLN y la reincorporación de sus miembros dentro de un marco legal a la vida civil y política, y finalmente la verificación de estas actividades por parte de Naciones Unidas. Este proceso tuvo varias dificultades y se suspendió en 3 ocasiones, hasta que la ONU presentó un plan que fue aprobado por el FMLN, en el que el gobierno tuvo varias reservas. Sin embargo, después como de muchos esfuerzos diplomáticos, el 23 de diciembre de 1992, el secretario general informó al Consejo de Seguridad que el conflicto armado entre el gobierno y el FMLN había terminado oficialmente el 15 de diciembre. En este momento tuvo gran importancia la legalización del FMLN como un partido político. Entonces, durante el periodo del cese al conflicto armado, el FMLN concretó sus tropas en 15 regiones, que fueron señaladas en los acuerdos de paz. En estas 15 regiones se albergaron 68 grupos de combatientes con el fin de hacer la desmovilización formal. Entonces, esta desmovilización se dio como en 4 fechas importantes. El 30 de junio de 1992 se desmovilizó el 20%, que fue un personal de apoyo que normalmente estaba desarmado. El 24 de septiembre de 1992 se desmovilizó el otro 20%. Entre el 30 y el 31 de octubre de 1992, el otro 20%. Y las fuerzas restantes se desmovilizaron el 15 de diciembre de 1992. Ya hablando del proceso de destrucción de armas, este culminó el 11 de febrero de 1993. Durante el periodo de concentración y de desmovilización, los combatientes recibieron atención de emergencia como alojamiento temporal, alimentación, víveres y atención médica. Entonces, el número total de desmovilizados del FMLN fue aproximadamente de 15.000, distribuidos de la siguiente manera. Entonces, 8.552 eran combatientes, 2.472 eran no combatientes heridos, 3.983 eran cuadros políticos y entre esta suma habían 4.492 mujeres. Ahora, por otro lado, hablando de la desmovilización de las Fuerzas Armadas de El Salvador, los acuerdos preveían que una reducción del 50,2% de esta Fuerza Armada. Entonces, esto incluía la desmovilización de 5 unidades élites del ejército.
Esta reducción debía comenzar el 1 de febrero de 1992 y concluir en enero 24 del 94. Esto inició formalmente el 2 de marzo del 92, pero realmente eran formalismos porque no estaban haciendo nada. Fue hasta que lo lograron con la presencia de un organismo de la ONU. Entonces, para 1993 ya se habían producido la desmovilización de 15 batallones. En cuanto al proceso de reintegración, este se enfrentó a varios problemas en cuanto al diseño y a su implementación. Esto tuvo un impacto negativo en el proceso de construcción de paz y en cuanto a la democratización en El Salvador. Pues si bien la reinserción y la reintegración política del FMLN fue altamente exitosa, no se puede decir lo mismo de las Fuerzas Armadas ni de la reintegración de los excombatientes de ambos bandos a las comunidades. El primer borrador del Plan Nacional de Reconstrucción no tuvo en cuenta las exigencias ni del FMLN ni de las Fuerzas Armadas. En respuesta a esto, la ONU intervino y se modificó el plan en donde se incluían las demandas de los dos bandos. Este plan nacional de reconstrucción estaba diseñado para realizarse en 3 fases. La primera era la fase de emergencia entre el 1 de febrero y el 15 de diciembre de 1992. Esto se hizo con el propósito de atender las necesidades inmediatas y urgentes de alimentación, atención médica, educación y alojamiento provisional. La segunda fase de contingencia comenzó con la desmovilización de los excombatientes del FMLN el 1 de julio de 1992 y finalizó el 30 de junio de 1993. Esto incluyó la documentación legal de los excombatientes, la distribución de bienes básicos, herramientas y equipos agrícolas y formación para quienes optaron por la reinserción en la agricultura, la industria y los servicios. Y la tercera fase estaba encaminada a ser cumplida a mediano plazo, con el fin de posibilitar una reinserción permanente a la vida productiva de los excombatientes del FMLN y las Fuerzas Armadas. Esto incluyó programas de transferencia de tierras, créditos agrícolas, asistencia técnica y vivienda para los heridos en la guerra. Este plan estuvo enfocado en agricultura debido a que la mayoría de los excombatientes eran campesinos. Sin embargo, lo que se observa ahora, a 30 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, es un retroceso de cierta manera en cuanto a la democracia que había logrado los acuerdos de paz. A pesar de que estos acuerdos cumplieron 30 años de haberse firmado, se evidencia que sí se logró una reconciliación política que permitió elecciones libres e incluso la llegada al poder de grupos guerrilleros como el FMLN. Este conflicto no logró como pacificar al país. ¿Por qué? Porque no se atacaron o no se dio solución a las causas estructurales que generaron este conflicto. Si bien una parte era la participación política, se dejó de lado el estudio o la consideración de las bases. Era un país que vivía en pobreza y por ende bajo diversas causas estructurales que marcaron de cierta manera el rumbo del país. Estas causas estructurales, al no ser atacadas o no ser puestas como en un nivel, al mismo nivel que la política, no fueron solucionadas en los acuerdos de paz o no se vio una intención real por solucionarlas. Es por esto que en El Salvador tomaron fuerza las pandillas como la Mara Salvatrucha, del mismo modo con el presidente autoritario que tiene hoy en día El Salvador. Estos acuerdos de paz corren peligro debido a que si bien su intención o si bien se vendió como un presidente que quería darle una política fresca al Salvador, lo que ha hecho es acumular el poder y hacer que todo dependa de la rama ejecutiva. Esto pone en riesgo la democracia que se logró con la firma de los acuerdos de paz de 1992.